Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 1, integrado por Evelyn Ruiz, Carlos Guzmán, Betsy Chacón, Eric Juárez, Gustavo Alvarado y su servidora Nilvia González. Vamos a comentarles acerca de la norma internacional de información financiera número 1, que es la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera por una entidad. La norma en su objetivo nos da la pauta de que asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIF de una entidad cuando decide adoptarlas, así como los informes financieros intermedios relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros y que deben contener información de alta calidad. El objetivo de esta norma es que en la adopción por primera vez de las NIF, que la información llegue a ser transparente para el usuario. También suministre un punto de partida adecuado a partir de esa fecha en adelante y que pueda también ser obtenida en todas las transacciones o los valores a un costo que no exceda a sus beneficios. Eso es el objetivo principal de la norma. ¿Cuándo se aplica esta norma? La norma nos detalla que en los primeros estados financieros conforme a las NIF de las entidades, pues que sean en estados financieros o información financiera anual, ¿verdad? Y también para entidades que sus estados financieros previos o los más recientes que tenga se hayan elaborado según requerimientos nacionales y que no son coherentes en muchos aspectos con las normas, ¿verdad? Podríamos mencionar en el caso de nosotros como guatemaltecos los principios de contabilidad generalmente aceptados u otros que sean requeridos por la legislación nacional. Y siempre que contengan un apartado de conciliaciones, ¿verdad?, de los importes y que los mismos pues se vayan determinando para poder reflejar una información financiera por primera vez, pero que sea de acuerdo a estas normas internacionales que no son más que un estándar internacional de la presentación de los estados financieros. Continuamos con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre el reconocimiento y medición conforme a la NIF. En este caso, la norma nos habla sobre el estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF. Acá pues una entidad debe elaborar y presentar un estado de situación financiera de conforme a las NIF en la fecha de transacción a las NIF. Prácticamente este es el punto de partida para la contabilización según las NIF. Pues bien, en esta diapositiva nosotros tenemos del lado izquierdo el estado de situación financiera y del lado derecho tenemos esa transacción de la cual habla la NIF. Por ejemplo, esta transacción es del 1 de enero del 2019 y la fecha de adopción es el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de reporte sería ya en relación a NIF sería el 31 de diciembre del 2020. Bien, continuando ahora en relación con las políticas contables, pero siempre con el enfoque de cómo se debe presentar la apertura, ¿verdad?, del estado de situación financiera. En este caso la norma nos hace mención de que una entidad, ¿verdad?, al momento de hablar de políticas contables usará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF y a lo largo de todos los periodos que se presenten en sus primeros estados financieros conforme a las NIF. Estas políticas contables cumplirán con cada NIF vigente al final del primer periodo sobre el que se informe según las NIF, excepto por las especificadas en ciertos apartados, pero eso más adelante la compañera nos va a hablar de eso. La norma nos habla también, como estamos hablando del estado de situación financiera de apertura, que debe de reconocer. En este caso tengo 4 incisos, ¿verdad?, en esta diapositiva de la A a la D.
en la cual la primera encontramos que debe reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIF. El segundo sería no reconocer partidas como activos o pasivos si las NIF no lo permiten. El tercero sería reclasificar partidas reconocidas según los PSGA anteriores como un tipo de activo, pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIF son un tipo diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio. Y por último, en el inciso D podemos encontrar lo que sería aplicar las NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Muchas gracias, le dejo el tiempo a mi siguiente. Buenos días, licenciado y compañeros. Pues continuando con lo que es la NIF 1, podemos ver la presentación e información a revelar, ¿verdad? Aquí podemos ver de que se presenta una información comparativa. ¿Y qué es lo que conforma la información comparativa? Pues por lo menos debe comprender al menos 3 estados de situación financiera, 2 estados de resultados y otro resultado integral del periodo, 2 estados de resultado del periodo separados, 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados pues de cambios en el patrimonio, ¿verdad? Y obviamente pues las notas relacionadas, incluyendo pues la información comparativa para cada uno de los estados presentados. También podemos ver de que existe una información comparativa, ¿verdad? Conforme a la NIF y los resúmenes de datos históricos. ¿Y qué es lo que conforma? Pues algunas entidades presentan resúmenes históricos de datos seleccionados para los periodos anteriores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se identifica? Se identifica que toda aquella información que estuvo con PSGA, ¿verdad? Cómo fue preparada anteriormente antes de la adopción de la NIF, y algunas que se deben de revelar la naturaleza conforme a los ajustes que se deben hacer para poder llegar a cumplir con la NIF 1. También la explicación de las transiciones a NIF. ¿Qué es lo que incluye eso? Pues la entidad aplicará o explicará acerca de todos aquellos principios contables de contabilidad aplicados anteriores a la NIF 1, ¿verdad? Y qué es lo que ha afectado ya sea a la situación financiera, ya sea al resultado del periodo o al flujo de efectivo antes de proceder a la transición de la NIF. Y pues esto es todo, y les dejo con mi siguiente compañero. Gracias. El apartado de presentación, información a relevar. La norma nos exige que debemos de presentar información comparativa. Nos dice que los primeros estados financieros de una entidad que se presentan conforme a las NIF deberán incluir lo siguiente: 3 estados de situación financiera, en el que el primero de ellos debe ser un balance de apertura, 2 estados de resultados y otro resultado integral del periodo, 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados de cambios en el patrimonio. También puede existir información comparativa no preparada conforme a NIFs y algunos resúmenes de datos históricos. En esta nos indica que algunas entidades pueden presentar resúmenes históricos de datos seleccionados para periodos anteriores al cual presentaban información comparativa, y hace la salvedad que esta NIF no requiere que estos resúmenes cumplan con los requisitos de reconocimiento y medición de las NIF. En el siguiente punto tenemos la explicación de la transición a las NIF. La norma exige que la entidad deberá explicar cómo la transición de los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores a las NIF ha afectado a su situación financiera, a sus resultados, sus flujos de efectivo previamente informados. En esta parte se debe explicar los efectos y el impacto que ha tenido la transición a normas internacionales de información financiera. En el párrafo 23A, la parte de revelaciones, la norma exige que una entidad que haya aplicado la NIF en un periodo anterior, tal como se describe en el párrafo 4A, deberá revelar lo siguiente: primero, que la razón por la que dejó de aplicar las NIF y la razón por la que reanuda su aplicación. Lo dejo con mi siguiente compañero. Muy buenos días, licenciado y compañeros presentes. Voy a continuar con la exposición sobre la NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Continuaré con las
conciliaciones. Cuando una empresa utiliza como marco de referencia las normas internacionales de información financiera, debe tomar en cuenta ciertos aspectos para poder incluir en las conciliaciones, que sería la fecha de la transición de las normas internacionales de información financiera, el final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes que la entidad haya presentado, aplicando los PCGA anteriormente. Estos deben dar suficiente detalle para permitir comprender a todos aquellos usuarios sobre los ajustes significativos que se realizaron en los estados financieros. Y también les hablaré sobre la designación de los activos financieros o pasivos financieros. Se le permite a una empresa designar a un activo o a un pasivo financiero reconocido anteriormente como un activo financiero o pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en el resultado. Esto sería todo y los dejo con mi siguiente compañero. Continuando con la presentación, tenemos el uso del valor razonable como costo atribuido. Si en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF, una entidad usa el valor razonable como costo atribuido para una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión, para un activo intangible o para un activo por derecho de uso, los primeros estados financieros conforme a las NIF de la entidad revelarán para cada partida del estado de situación financiera de apertura conforme a la NIF el total acumulado de tales valores razonables y el ajuste total al importe en libros presentados según los PCG anteriores. Uso del costo atribuido para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. De forma análoga, si la entidad utilizara un costo atribuido en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF para una inversión en una subsidiaria, negocio conjunto o asociada en sus estados financieros separados, los estados financieros separados iniciales conforme a la NIF de la entidad revelarán la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su importe en libros según los PCG anteriores, la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su valor razonable y el ajuste total al importe en libros presentados según los PCG anteriores. Información financiera intermedia. Si la entidad presentó informes financieros intermedios para el periodo contable intermedio comparable del año inmediato anterior, en cada información financiera intermedia incluirá lo siguiente: una conciliación de su patrimonio al final del periodo intermedio según los PCG anteriores, comparable con el patrimonio conforme a las NIF en esa fecha, y una conciliación con su resultado integral total según las NIF para ese periodo intermedio comparable, actual y acumulado en el año hasta la fecha.